¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradecemos a todos los que nos acompañan el día de hoy. CIESAC los invita a el curso Mitos y Verdades para elaborar una tesis de pregrado y posgrado. Para ello nos acompaña nuestro docente en investigación, Jesús Fernández Rojas, estadístico con amplia experiencia tanto en sector privado como público. También tiene estudios y amplia experiencia de más de 10 años como asesor en tesis tanto de pregrado y posgrado, principalmente en las carreras de salud, pero también en muchas otras. Me gustaría darle el pase a nuestro docente para que nos pueda acompañar con este tema y pues al finalizar poder también resolver sus dudas y consultas y probablemente pues apoyarlos y ayudarlos en la elaboración de su tesis de pregrado y posgrado. Muchas gracias. Gracias, Karen. Si supiese lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación. Esta es una frase dicha por Albert Einstein que muy bien podría eh, ayudarnos a entender que el inicio en la elaboración de una tesis trae consigo muchas preguntas, muchas dudas. Justamente es lo que debería motivar a uno y forma parte de un proceso de investigación. Es por esta razón que en esta ocasión vamos a considerar el tema mitos y verdades para elaborar una tesis. Durante estos minutos que vamos a estar conversando, vamos a considerar mitos relacionados al tema de la investigación, ¿no? Tengamos en cuenta que el inicio de una investigación parte desde pensar en un tema. Obviamente se tiene que identificar una problemática. Entonces es importante elaborar y pensar en un tema de investigación, el cual vamos a desarrollar. Otro punto que vamos a considerar también es el problema de investigación. Una tesis estándar, me refiero a una tesis de acuerdo al contenido de la mayoría de las universidades, tiene las siguientes partes, los siguientes capítulos. Parte por el problema, luego el marco teórico, el capítulo 3 es la metodología, el capítulo 4 son resultados y discusión, y luego viene el tema de las referencias y los anexos. Entonces, por eso he visto a bien considerar algunos mitos relacionados a esos 4 capítulos principales que tiene una tesis. Iniciando por el tema de investigación, que ya lo mencioné, luego por el capítulo 1, que es el problema de investigación, mitos sobre el marco teórico, mitos sobre la metodología y mitos sobre los resultados. Asimismo, también vamos a considerar algunos mitos que tienen que ver con los anexos, que si bien es cierto, no forman parte de la estructura como tal, pero han habido muchos problemas, hay muchos problemas relacionados a este punto en los tesistas, ¿no? Cuando ya están por concluir su tesis. Adicionalmente a lo que tiene que ver con los mitos y verdades, he visto también para considerar el tema de algunos errores más frecuentes en la elaboración de una tesis, ¿no? Tanto errores de fondo como de forma. Entonces, antes de iniciar, debemos tener en claro que elaborar una tesis no es fácil,
pero tampoco es difícil. Es un proceso que, por un lado, puede traer desafíos al tesista, pero por otro lado, también trae gratificación. No necesitamos ser científicos para empezar a elaborar una tesis, pero lo que sí necesitamos es dedicación, planificación y obviamente esa dedicación que podamos dar a la elaboración de una tesis, obviamente va a traer eh, éxito, éxito académico, crecimiento personal y obviamente también va a traer una gran satisfacción, ¿no? Como personas, como investigadores, como tesistas, como académicos. Vamos a abordar sobre los mitos sobre el tema, pero quiero aclarar dos cosas antes de empezar a desarrollar esta parte, porque cuando me escuchen hablar sobre mitos, sobre la palabra mitos y cuando lean también, quiero que en su mente tengan en cuenta lo siguiente. Sabemos que la palabra mitos puede tener muchas acepciones relacionadas al temas histórico, ciencias sociales, ¿no? Hablamos de mitos universales, mitos en la historia. Pero para este caso, para nosotros, vamos a entender la palabra mito como un invento falso o infundado que se, que se transmite. O sea, así vamos a entender la palabra mito, ¿no? Como algo erróneo que muchas veces vamos a escuchar inclusive a nuestros propios docentes o a otras personas que ya han investigado, pero que mantienen algunas, no vamos a hablar de taras, pero sí vamos a decir que son costumbres que debemos desarraigar, ¿no? Y otra cosa también que quiero que quede claro es la palabra tesis, ¿no? Entendemos que cuando hablamos de tesis hablamos de un documento que tiene un contenido, un documento que se elabora, previo a la tesis está el proyecto de tesis, ¿no? Pero para nosotros, cuando hablamos de elaborar una tesis, este, hay que entenderlo así, pero también hay que tomar en cuenta lo que dice la RAE, ¿no? Dice que una tesis es una proposición que se sustenta o se basa en el razonamiento. Y es así en el fondo, ¿no? Una tesis que, si bien es cierto, termina en un documento con un contenido, con un esquema específico, justamente desde inicio a fin se tiene que basar en el razonamiento. Y así es como debemos de ver una tesis. Entonces, iniciemos con cuáles son los mitos más frecuentes sobre el tema de la investigación, ¿no? El título de la investigación. Dicen que algunos consideran o afirman que el tema tiene que ser complejo. O sea, hay que estudiar un tema que impacte, un tema que, que mientras más complejo va a ser más interesante. Pero eso no es así. Uno puede hablar de un tema, por ejemplo, enfermería en situaciones de crisis. O sea, cómo deben ser los cuidados de enfermería ante un desastre natural. Para hacer una tesis de ese tipo, enfermería, cuidados de enfermería frente a un contexto de desastre natural, primero tendríamos que tener a la vista, como se dice, un tema de desastre natural, ¿no? O, o como por ejemplo, hace 3, 4 años atrás nadie pensaba en investigar sobre un tema que involucraba una pandemia a nivel mundial, pero creo que en esos 2, 3 años hubieron récords históricos de investigaciones, artículos científicos relacionados al COVID. Pero tuvo que pasar a eso para que recién las personas estudien sobre eso. Nosotros no vamos a esperar que pase algo como una pandemia, una nueva pandemia o un desastre natural, como para poder cogernos de eso y poder investigar. No necesitamos estudiar algo complejo, como por ejemplo lo que le mencionaba, ¿no? No necesitamos un tema así de complejo. Simplemente necesitamos fijarnos, ver temas tan cotidianos
pero que verdaderamente resultan significativos e importantes. Por ejemplo, ¿no? Eh, la población del país está conformada por niños, jóvenes. La base piramidal de la edad del Perú tiene una amplia base en niños y jóvenes. Y obviamente ellos también son motivo de mucho cuidado y dedicación, más aún cuando tienen menos de 5 años. Y existen muchos temas y obviamente problemas de salud pública relacionados a las infecciones respiratorias agudas, el tema de las infecciones por diarreas, por no lavarse las manos, por ejemplo, o el tema de, en menor medida, pero también importante, el tema relacionado al cuidado y las prácticas post vacunación. O sea, solamente pensando en esa población de niños, no pensando en algo complejo, podemos buscar un tema relacionado por ejemplo, ¿no? Conocimientos y prácticas sobre las infecciones respiratorias agudas en madres de niños de menores de 5 años, ¿no? O sobre el lavado de manos, ¿no? Conocimiento y prácticas sobre el lavado de manos en madres de niños menores de 5 años. O conocimiento y práctica post vacunación en madres de niños menores de 3 años. O sea, puede ser un tema de repente sencillo, pero es un tema efectivamente que puede llegar a aportar conocimiento de enfermedades que son un problema de salud pública en la actualidad. Entonces, nuestro tema no tiene que ser complejo. No debemos buscar un tema complejo para poder iniciar nuestra investigación. Otro mito relacionado al tema de la investigación tiene que ver con algo similar, ¿no? O sea, yo tengo que buscarme un tema único, exclusivo, que nadie haya investigado. Pensar así es ser un poco pretenciosos, porque eso significaría que nosotros somos los únicos que hemos pensado un tema de ese tipo, ¿no? Cuando en verdad aquí en el país y a nivel mundial se realizan diariamente diversas investigaciones en diferentes campos de estudio. Entonces, pensar en querer buscar un tema único, exclusivo, eh, más que ayudarnos a iniciar ya la tesis, puede más bien ser un problema, ¿no? Nosotros no tenemos que pensar en un tema único exclusivo, ¿no? Tipo, no sé, el impacto de la tecnología en el cuidado de enfermería. Yo, en realidad, de mi experiencia, no he visto un tema de ese tipo, ¿no? El impacto de la tecnología en los cuidados de enfermería. De hecho, que aquí no, pues, pero si uno indaga, puede ser que hay investigaciones, pero, pero puede ser un tema también bueno, ¿no? Pero no hagamos de esa posibilidad de poder escoger un tema diferente, único, poco tratado, que un problema que nos impida seguir investigando, ¿no? Recuerden que la investigación en sí involucra pues creatividad, ¿no? Es mejor darle un enfoque personal a lo que vamos a investigar, ¿no? Y de esa manera podemos de repente encontrar un tema, aunque no único, exclusivo, pero que sí sea interesante, ¿no? Para poder desarrollar, algo que nos motive a realizarlo. Otro mito también que está asociado al tema de investigación cuando formulamos o planteamos un tema de investigación, tiene que ver con que uno tiene que conocer todo sobre eso, cuando no es así, ¿no? Ya iniciamos con la frase de Albert Einstein. ¿Qué dijo él? Si supiéramos todo, si conociéramos todo, entonces no estaríamos investigando nada. ¿Por qué un experto investigaría algo que ya conoce? Al contrario, ¿no? Investigar algo que no conocemos nos va a llevar a generar una experticia.
es lo que se conoce con la frase inglesa no house. O sea, el hacer algo, el investigar sobre algo, el tratar sobre algo, recién va a hacer que uno sea experto. Pero tampoco que nos desanime eso, ¿no? Que no que diga, "Ah, voy a estudiar sobre los cuidados de enfermería relacionados a pacientes con lupus eritomatosos". Entonces, pero yo no sé eso, pero puedo investigar, ¿no es cierto? Puedo investigar. De repente los cuidados de enfermería me interesan como enfermera o como enfermero, pero los cuidados de enfermería se pueden dar a pacientes con gastritis, con lupus, etcétera, etcétera. O sea, la motivación está ahí. O sea, tampoco que sea, creamos, o sea, no es verdad que uno tiene que conocer todo sobre un tema que va a investigar. Si no, no tendría sentido investigar algo. Ahora pasemos a lo que se conoce como el capítulo del problema. El problema, el capítulo del problema es una parte importante también, pero de inicio de una investigación, ¿no? Es donde se analizan los datos, la problemática, las estadísticas a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local. Queremos hablar del estrés. El estrés es una enfermedad dicha por algunos como la enfermedad moderna, ¿no? A nivel mundial, el estrés ocasiona, pues, derivan en otras enfermedades, ¿no? Y hay datos, hay cifras, la ONU, perdón, la ONU, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud y otras instituciones internacionales hablan sobre este problema de salud, ¿no? Entonces, en el problema de investigación, uno hace una revisión, pues, de los datos, de las cifras, del problema en esos niveles, ¿no? Mundial, regional, nacional y local. Asimismo, plantea la pregunta de investigación, justifica por qué, por qué amerita estudiar ese tema, tanto en el ámbito teórico, metodológico y práctico. Un mito relacionado a esta parte del problema que de mi experiencia he podido identificar es: el problema está referido a dificultades o situaciones negativas. En el fondo no es así, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando uno habla de un problema, del problema de investigación, uno dice, ¿no? Como hace un rato mencioné, ¿no? Sobre el estrés, ¿no? El estrés es un problema que, que tiene consecuencias graves, ¿no? En estudiantes, en profesionales, etcétera. Pero cuando hablamos de un problema de investigación, no es tanto que vamos a buscar un tema para darle una solución o un tema que afecte necesariamente, ¿no? ¿Sabe cuál es lo más importante del problema? El problema puede ser, por ejemplo, ¿no? Podemos estudiar lo siguiente, ¿no? Este, eh, quiero saber, quiero saber mi problema. ¿Cuáles han sido las prácticas de cuidados de enfermería de las enfermeras del Hospital Público de Lima que permitieron incrementar el nivel de satisfacción? O sea, acá no hay un problema, pero sí me interesa saber qué prácticas, qué cuidado, qué manejos realizaron estas enfermeras de este hospital, de un hospital nacional público o un hospital nacional, para poder incrementar el nivel de satisfacción de sus usuarios. O sea, aquí no hay un problema. Aquí lo que yo quiero saber, aquí el problema, la pregunta de investigación que yo planteo, porque se llama la pregunta de problema de investigación que yo planteo, es querer saber y de las experiencias exitosas de este cuidado de enfermería para que han recibido ciertos pacientes, por lo cual ha motivado en que ellos se sientan más satisfechos. Entonces, como les decía, ¿no? El problema de investigación no necesariamente tiene que buscar debe estar referido, relacionado a una dificultad, a un aspecto negativo. ¿Sabe lo que en realidad busca un problema de investigación o a qué se refiere?
se refiere a dar una solución o dar una respuesta a una falta de conocimiento. Y en el fondo es eso, ¿no? Yo quiero saber, yo quiero mejorar la satisfacción en mis pacientes. Puedo aprender de mis errores, pero también puedo aprender de experiencias exitosas. Como dice acá, ¿no? Los problemas científicos no son primariamente problemas de acción, problemas para resolver un aspecto negativo, sino son problemas de conocimiento, de falta de conocimiento. Otro mito también que tiene que ver con el problema de investigación es que existe un esquema único y obligatorio. No es así, no es así. La ciencia no está parametrizada, ¿no? No hay parámetros estrictos. La ciencia es creatividad, es originalidad. En cuanto a ya un esquema propiamente de una tesis, inclusive por más que las universidades tratan de buscar un estándar, los investigadores tratan de buscar un estándar respecto a un esquema en el desarrollo de una tesis, hay ciertas cosas que pueden variar, ¿no? Algunas universidades consideran, por ejemplo, ¿no? El marco teórico, otros consideran el estado del arte, otros consideran que las hipótesis deben ir en el planteamiento de la investigación y no en el marco teórico. Otros consideran que la justificación debe ir antes del planteamiento del problema. O sea, lo cierto es que una tesis tiene que tener todos estos elementos, ¿no? Y como dijimos, el proceso de investigación es un proceso que involucra la libertad y la creatividad. Entonces, no hay un esquema único y obligatorio para investigar. Pasemos ahora a los mitos relacionados al marco teórico. El marco teórico es el segundo capítulo de una tesis estándar, ¿no? Del esquema de una tesis estándar. En el marco teórico se presentan investigaciones similares a las que nosotros pretendemos hacer, o sea, lo que se conoce como antecedentes nacionales e internacionales. También en el marco teórico contiene las bases teóricas, ¿no? Se define, se conceptualiza sus variables de investigación, también se analiza, se presenta los modelos que puedan sustentar nuestra investigación, ¿no? Y en algunos casos se incluyen pues, algunas definiciones, conceptos para poder entender más eh, el lenguaje, ¿no? Del cual estamos hablando, la temática en el cual estamos hablando. Eso contiene un marco teórico. Ahora, siempre se dice, ¿no? Que las investigaciones deben tener una ventana, ¿no? Un horizonte de 5 años de antigüedad. Eso quiere decir que si yo voy a hacer este año mi tesis, el 2024, entonces yo puedo tomar antecedentes de 2023, del 2022, del 2021, del 2020 y del 2019. Si por ahí encuentro un artículo, una tesis del 2018, no lo debería tomar. Y es más, ¿ah? Yo he visto a muchos asesores que dicen, cámbiame eso, ¿no? Cuando por ahí hay una en este caso del 2018, si fuera el caso si hablando en el supuesto de una tesis presentada este año. Entonces, sí, es verdad, lo que se busca con dar un horizonte de 5 años es de que la información que se presente sea lo más reciente, ¿no? Pero hablamos en un inicio de que, si bien es cierto, no es verdad que uno tenga que escoger un tema único, exclusivo, o un tema complejo. Eso no es verdad. Podemos usar otros temas. Sin embargo, hay personas que sí pueden hacer que lo hagan. Y no está mal. Entonces, esas personas, al ser temas complejos, exclusivos, únicos, no van a tener mucha información similar con la cual comparar sus resultados. No van a ver.
o de repente fuera del país ese tema de investigación es muy investigado, pero aquí en el Perú todavía no, porque no se han desarrollado ciertas tecnologías o ciertas teorías. Entonces puede ser que haya un problema de conseguir antecedentes, ¿no? En el caso de algunas universidades piden para tesis de pregrado, piden 3 nacionales y 3 internacionales como mínimo, o sea, un total de 6. Pero la mayoría presenta 5, ¿no? 5 de nacionales y 5 de internacionales. El caso es que a veces los estudiantes no saben porque no leen su guía metodológica o porque su asesor no se los dice, pero en algunas universidades, cuando elaboran su guía metodológica para desarrollar una tesis, sea de enfoque cuantitativo o cualitativo, hacen anotaciones, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, que en una de ellas dice que se permite hasta un 20% de antecedentes que, que sean menor, pues, a ese horizonte de 5 años. Pero por ahí de repente presentas uno del 2018 y eso no quiere decir que esté mal, que no se acepte. Ya que tu asesor no te acepte es otra cosa, ¿no? Y que tú no hagas valer la guía de la universidad diciendo, acá dice que me pueden aceptar un 20%, ¿no? Si presento 10, me pueden aceptar hasta dos antecedentes que sean menor al periodo, ¿no? De 5 años. Pero no es así, pues, ¿no? No es entonces, no es verdad que los antecedentes deben tener una antigüedad mayor de 5 años, el 100%, ¿no? Y no hablamos de excepciones, sino hablamos de que se establece así en un documento de la universidad. Otro mito también que podemos mencionar es el hecho de que mientras más citas tenga mi investigación, es mejor. O mientras más páginas tenga mi investigación, es mejor. Eso sabemos que no es así, no solamente en investigación, sino en muchas otras cosas, ¿no? En muchos otros contextos. No porque tenga mucho, sea mejor, ¿no? Y específicamente en el caso de las citas, no tiene que ser así, ¿no? O sea, ¿dónde está entonces nuestro aporte? ¿Dónde está, como se dice, nuestra cosecha cuando redactamos? O sea, no es que un párrafo, este párrafo lo dijo tal persona, el segundo párrafo también, el tercero, o sea, todos los párrafos de nuestro trabajo no va a estar con citaciones. Se tiene que cumplir lo que establece la universidad. Algunas establecen más de 42, 43 citaciones, ¿no? Como mínimo, o mejor dicho, como mínimo 40, 42. Pero no es que cada párrafo de nuestra tesis tiene que tener una citación, porque eso involucraría pues que nosotros no tenemos nada que decir como investigador. Todo vamos a referenciar a lo que dijeron otros. ¿Dónde está nuestro análisis crítico? Entonces, este también es un mito, ¿no? Que mientras más citas tengas o más páginas tenga tu tesis, esto quiere decir que es mejor, ¿no? Y no es así, pues. Eh, Algunos mitos relacionados a la metodología de investigación. Eh, lo más usual, o sea, la metodología, cuando hablamos de metodología, es un aspecto que involucra cómo vamos a llevar a cabo, bajo qué enfoque, bajo qué tipo, bajo qué diseño, bajo qué nivel. Vamos a utilizar el método hipotético deductivo, vamos a utilizar el enfoque cuantitativo, cualitativo, como el que vamos a considerar acá. Vamos a utilizar un diseño experimental, no experimental, cuasi experimental. Vamos a utilizar no sé, el tipo básico, el tipo aplicado, un nivel exploratorio, descriptivo, correlacional, causa y efecto o predictivo. O sea, esas cosas deben estar claras, pero tampoco es motivo de que nos preocupemos, digamos, uy, qué difícil es esto. No, no es así, no es así. Pero particularmente en el enfoque cuantitativo y cualitativo, una investigación, o sea, una investigación puede tener un enfoque desde el punto de vista metodológico, puede tener un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo.
Hay un tercer enfoque mixto, ¿no? Pero básicamente vamos a hablar del cuantitativo y el cualitativo. ¿Qué es un enfoque cuantitativo? Cuando nuestra investigación se basa en medir variables y esta medición se cuantifica y se hace uso de las estadísticas para poder obtener resultados y estos a su vez conlleven a responder los objetivos de la investigación y las hipótesis, entonces hablamos de un enfoque cuantitativo. Y cuando nuestro estudio, nuestra investigación, tiene que ver con caracterizar las variables, profundizar sobre las variables, es más, recoger experiencias, entonces hablamos de un enfoque cualitativo. Ambos enfoques tienen su campo pues, de investigación, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que alguna vez participé en un estudio de reasentamiento de personas que vivían en zonas peligrosas, ¿no? Como por ejemplo en la ribera de ríos. Entonces esa población vivía en la ribera de ríos y la idea era reasentarlas, llevarlas a otro lugar. Entonces se hizo un estudio, una investigación de enfoque cualitativo. Ahí yo no quería medir variables, ahí yo quería saber qué le motivaba a estas personas para que no salgan de ese lugar, ¿no? Entonces era una conversación, se hacían focus group, se grababan las conversaciones, ¿no? Hablábamos con ella y le decíamos, ¿no? Por qué no quiere irse de acá? Decían, por ejemplo, no, es que en este pueblo está el cementerio, y en ese cementerio están nuestros antepasados, ¿no? Nuestros padres, etcétera, nuestros familiares. Otros decían, pues no, no me quiero ir porque acá está mi iglesia, ¿no? Acá yo formé mi iglesia, yo soy religioso y no me quiero ir. Otros porque acá tengo mis terrenos de cultivo. O sea, ese enfoque cualitativo ya analiza experiencias, analiza pensamientos y, y para eso no necesitamos pues medir nada, ¿no? O sea, tú no puedes medir los sentimientos, el amor y ese tipo de cosas, ¿no? Son inconmensurables, ¿no? Pero el aspecto cuantitativo sobre calidad de vida, satisfacción, carga laboral, estrés, esas se pueden medir. Entonces, ambos enfoques tienen sus aportes y también tienen sus flaquezas. Simplemente la idea es saber elegir el enfoque apropiado pues, a nuestro tema de investigación. Y no por eso vamos a permitir que se siga manteniendo el mito de que un enfoque cuantitativo es mejor que el cualitativo. Otro mito relacionado a la metodología tiene que ver con el tema del nivel de confianza o del margen de error. Recuerden que en la metodología, además de lo que ya les había mencionado, especificar pues el tipo de investigación, el diseño, el nivel, etcétera, y un largo etcétera, también se contiene en este capítulo el tema de la población y la muestra, los criterios de inclusión y exclusión, la descripción de los instrumentos, la validez y la confiabilidad. Pero vamos a enfocarnos en lo que dice ahí, ¿no? Se debe trabajar siempre con un error del 5%. Eso te dice, o eso te dice algunos libros, te dicen los asesores, te dicen los docentes. No, tienes que trabajar con un 5% de error. ¿Por qué? Porque si trabajas con más error, tu tamaño de muestra va a ser más pequeño. Y si tu tamaño de muestra es más pequeño, entonces tus resultados no van a ser confiables. Hace poco, ah, en diciembre, hace poco, este, estábamos evaluando un estudio con una tesista sobre factores de riesgo asociados a la gastritis aguda. Y se estableció para ahí un nivel de error, un error para calcular el tamaño de muestra del 8%. Y cuando su asesora le revisó, le dijo, esto está mal. ¿Cómo vas a calcular un tamaño de muestra con 8%? Eso está mal. Yo hice mi tesis de maestría y usé el 5%. Y porque yo lo he usado, debe estar bien, ¿no?
Así, o sea, más o menos lo que ella dice, ¿no? Que el 5% es, y tiene que ser. Si utilizas otro, está mal. Tu tamaño de muestra va a ser pequeño y tus resultados van a ser malos. Ni siquiera se van a aproximar van a hacer una aproximación a lo real, ¿no? Entonces, obviamente, se tuvo que sustentar, pues, se tuvo que sustentar que, que no necesariamente el error tiene que ser 5%. Un investigador fija, determina, ¿en base a qué? En base a su experiencia, en base a artículos o investigaciones similares a las que han realizado. Uno utiliza eso. Por ejemplo, hay estudios de temas sociales que pueden trabajar fácilmente con un margen de error del 20, del 30%. He visto. Así como hay estudios de tipo clínicos, donde se evalúan, por ejemplo, la eficacia o efectividad de un medicamento, donde tu margen de error debería o puede ser menos. Entonces, no es que si porque trabajas con un nivel de error del 5%, tu trabajo está mal. No es así. No es así. Y un caso, más que un caso, un ejemplo muy práctico y para que no se olvide, es el siguiente. Imaginémonos o pensemos que dos personas adultas, una de 60 de kilo de peso y otra de 120, acuden a un lugar para que le tomen una muestra de sangre, para evaluar, no sé, número de glóbulos rojos. Entonces, como ustedes saben, los elementos formes de la sangre fluyen pues por las arterias, por las venas, de forma homogénea y constante, ¿no? Tanto así que uno necesita tomar una muestra y evaluar eso. O sea, la muestra que se le va a tomar a una persona que pesa 60 kilos, que tiene una masa de 60 kilos, va a ser la misma que se le va a tomar a una persona que pesa 120 kilos. ¿Por qué? Porque es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque el flujo de los glóbulos rojos, que es un elemento forma en la sangre, como ustedes saben, se da de forma homogénea, ¿no? Entonces, no necesito yo sacarle más sangre, a pesar que esa persona pesa el doble del kilo que la otra. Entonces, de la misma manera, el mismo concepto es cuando uno determina un tamaño de muestra. El tamaño de muestra es importante, pero lo que es más importante es la forma como selecciono a mis unidades de análisis. Tienen que ser representativas, tienen que ser seleccionadas de una manera apropiada para que me representen a mi población. Eso es lo más importante en un diseño muestral, que creer que por usar un error del 5%, mis datos van a ser más robustos, más robustos. Mitos sobre la metodología de investigación. Todavía seguimos con la metodología. Los estudios descriptivos no llevan hipótesis. O sea, recuerden esto, o intenten recordar, que los niveles de la investigación son los siguientes, ¿no? Son el básico, el primario, es el exploratorio. Simplemente yo veo, observo, exploro. El siguiente nivel es el descriptivo. O sea, no solamente observo, sino tomo nota, describo. El tercero, que es el más usual, el que, el que la mayoría de investigadores usan, el que ustedes probablemente van a usar o ya lo han usado, es el de correlacional, ¿no? El nivel correlacional. El cuarto es el de causa y efecto, ¿no? Conocido también como explicativo. Y el siguiente es el predictivo, ¿no? Es el que tiene el nivel más alto, pues. Ahí ya se utilizan modelos para predecir, ¿no? Modelos predictivos. Pero algunos consideran que solo del nivel correlacional en adelante pueden usar hipótesis. Y como ya sabemos, una hipótesis es una afirmación, ¿no? Es una presunción que el investigador hace respecto a nuestro tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay factores de riesgo
relacionados a la gastritis aguda. Yo en mi hipótesis afirmo que sí, pues. Por ejemplo, un factor puede ser el tema medicamentos, ¿no? El uso de medicamentos es un factor de riesgo relacionado a la gastritis aguda. Ese es, esa es mi hipótesis, ¿no? Eh, pero ahí hay dos variables, ¿no? Están el factor de riesgo, en este caso, que es el uso de medicamentos, y la variable 2, que es ah, la gastritis aguda, presencia o ausencia. Pero en un estudio descriptivo, por lo general, se utiliza una sola variable, ¿no? Recuerden que es el segundo nivel. Ahora, ¿podrá tener un estudio descriptivo, sea de una variable o sea de dos variables, llevar hipótesis? El mito dice que no, ¿no? No, ¿cómo vas a usar? ¿Cómo vas a hacer un estudio descriptivo con hipótesis? Eso está mal, te dice el asesor, está mal, vuélvelo a hacer. Pero no es así, pues. Un estudio descriptivo puede tener, y de hecho tiene hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un estudio donde yo quiero evaluar una sola variable, conocimiento, ¿no? Entonces, ¿conocimiento de qué? Entonces, conocimiento de madres primerizas respecto a lactancia. Entonces, yo puedo decir en mi hipótesis, menos del 50% de las madres primerizas tienen un bajo conocimiento sobre lactancia. O sea, como descriptivo yo puedo hablar del porcentaje, cuáles son los conocimientos, en qué aspecto las madres tienen más o menos conocimiento, evalúo una pregunta, etcétera, etcétera, ¿no? La edad de la madre, etcétera. Pero como hipótesis yo puedo plantear eso, ¿no? En un estudio descriptivo, ¿no? El 50% de las madres, menos del 50% de las madres tienen un conocimiento bajo sobre lactancia. Madres primerizas, obviamente. Entonces, ese mito no es verdad, pues. Los estudios descriptivos de enfoque cuantitativo pueden llevar hipótesis, y más si son predictivos. Otro mito también que podemos mencionar sobre la metodología tiene que ver con que todos los instrumentos deben ser validados por juicio de expertos. Sabemos que un instrumento es una herramienta, en investigación es una herramienta, es un documento, ¿no? O sea, un instrumento se le llama porque sirve para recoger los datos para la investigación. Este instrumento puede ser una ficha censal, ¿no? Puede ser un cuestionario, puede ser una ficha observacional o puede ser una ficha de recolección de datos. Entonces, el mito es que el asesor te dice, tú dices mi investigación va a ser, no sé, también de evaluar eh, ah, cuidados de enfermería, ¿no? Sobre cierta enfermedad y esos cuidados involucran pues ciertos procedimientos. Y esos procedimientos simplemente pueden estar en una lista de observación donde tú observas, ¿cumple el procedimiento 1? Sí. ¿Cumple? No. Tú lo puedes observar y marcar, poner. No necesitas ni siquiera hacerle la encuesta. Entonces, el jurado te dice, perdón, el asesor te dice, esa ficha de recolección de datos o esa ficha de observación ha sido validado? ¿Cuánto es su validez? ¿Quién lo validó? ¿Aquí en el Perú o cuál? No ha sido validado, ha sido revisado, ha sido usado por tal autor en tal investigación. Entonces te exigen que tú hagas una validación por juicio de expertos de una ficha de observación o de una ficha de recolección de datos, cuando eso no es así, pues. Una ficha ni una observación de datos. Por ejemplo, ¿no? Tengo una ficha mi estudio se basa en revisar historias clínicas para ver la prevalencia, ¿no? de cierta enfermedad, ¿no? Con ciertos aspectos de aspectos sociodemográficos. Entonces, eh, mm, agarro las historias clínicas y transcribo los datos que yo quiero, ¿no? La edad del paciente, el sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ficha, una historia clínica ya tiene un formato, ¿no? Tiene un formato y simplemente lo que yo hago es tomar los datos que yo necesito, trasladarlo a una ficha de observación, a una ficha de datos. Entonces, eso no amerita, pues, que expertos
vean si ese traslado en una hoja que en sí tiene, si la historia clínica tiene 20 campos, que obviamente han sido revisados por las personas porque tiene que tener la información apropiada. Si la historia clínica tiene 20 campos, yo solamente voy a tomar 10 campos, que es de una historia clínica que ya es estandarizada. Yo no necesito pues que alguien me valide eso, pues. Yo necesito que me validen un cuestionario, ¿no? Un cuestionario donde yo le pregunto sobre la percepción de la persona, sobre cómo se identifica, cómo califica algo, ¿no? Sobre el tema de evalúa el estrés, ¿no? Entonces hay preguntas pues, que tú evalúas para medir el estrés. Ese instrumento, ese sí necesita validación, pero no todos los instrumentos. Ah, antes de abordar algunos mitos sobre los resultados, quiero mencionarles también que, si bien es cierto, no es un mito, pero es un error bastante común en que cuando una, cuando una tesista elabora su tesis o inclusive sustenta su tesis, el jurado, el asesor le dice, identifícame tu variable independiente y tu variable dependiente, ¿no? Tu X, tu Y, o tu X, tu Y. Esa pregunta puede tener para mí puede tener dos connotaciones. Una que el jurado está evaluando a tesistas si conoce o entiende lo que está haciendo, o simplemente que el jurado no sabe, pues, y simplemente lo pregunta por preguntar, ¿no? Porque a él le enseñaron así, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Habíamos hablado por eso le digo, espero que se acuerden de los niveles de la investigación, al menos de los niveles, ¿no? Exploratorio es el primero, el segundo descriptivo, el tercero correlacional, el cuarto explicativo y el quinto predictivo. Entonces, les había mencionado que el que mayormente usan los tesistas, los investigadores, es el correlacional, ¿no? Y en un nivel correlacional, en un estudio que tiene, en una investigación o estudio que tiene nivel correlacional, uno no necesita definir, ni mucho menos identificar a mi variable X y a mi variable Y, o a mi variable independiente y a mi variable dependiente. Uno no necesita hacer eso, porque un nivel correlacional lo que busca es establecer el nivel de asociación o relación que hay entre dos variables, mi variable 1 y mi variable 2. Eso nomás, hasta ahí llega mi nivel de investigación. Yo quiero saber si hay una asociación o relación entre mi variable 1 y mi variable 2. No, no me interesa a ese nivel si X influye, si mi variable 1 influye en mi variable 2 o mi variable 2 influye en mi variable 1. Eso no me interesa en ese nivel. En el nivel explicativo, ahí sí me interesa. Esta variable es explicada por esta, o esta variable explica esta. Una es consecuencia de la otra. Por eso se llama nivel explicativo o causa y efecto. Entonces, a veces les preguntan, pues, tú defines muy bien tu metodología, mi nivel de investigación correlacional. Y el jurado, el asesor, te dice, oye, pero ¿cuál de las dos es tu variable independiente e independiente? ¿Cuál es tu variable X y Y? Entonces, ahora sabremos decir, pues, que en ese nivel de investigación correlacional no existe eh, variable dependiente e independiente. Lo que motiva y a lo que me lleva a ese nivel de investigación es simplemente a determinar la relación o asociación entre dos variables. Eso podemos decir. Ahora sí continuemos con lo que podemos decir que pueden llegar a constituirse como mitos asociados a los resultados de la investigación. Una frase o una idea que siempre también he escuchado decir, y está documentado, es que todas las tesis deben tener un sustento estadístico, cuando no es así, pues. Hace un rato hablamos de cuál es el enfoque, cuál es el mejor enfoque, o si el enfoque cuantitativo era mejor que el enfoque cualitativo. Hace un rato hablábamos de eso, y hace unos instantes también hacíamos la precisión de que un enfoque cuantitativo eh, sirve para medir las variables. Se cuantifica, se utiliza la estadística
se obtienen datos y en base a esos datos se responden los objetivos de la investigación. En cambio, en un estudio de enfoque cualitativo, básicamente se busca caracterizar, profundizar en la variable. Les mencioné un ejemplo inclusive, o una experiencia. Entonces, decir que todas las tesis deben tener un sustento estadístico, no, pues, no. En un estudio de tipo cualitativo no amerita, ¿no? O no es necesario. Pero está la frase todas, ¿no? Todas no, pues algunas, pues. Además, si tu ámbito de investigación es las áreas de filosofía, de historia, literatura y otro etc. largo, tampoco vamos a poder decir pues que, que necesitan un enfoque estadístico, pues, ¿no? O un sustento estadístico. Otro mito relacionado a las hipótesis de investigación es que todas se tienen que aceptar. O sea, mi hipótesis es, ¿no? Mi hipótesis es la siguiente, ¿no? Mi hipótesis principal de investigación. Eh, Existen factores de riesgo asociados a la gastritis aguda. Eso es lo que me motivó a mí a investigar, ¿no? Esa es mi hipótesis alterna, ¿no? Fue mi hipótesis de investigación y cuando las contrasto, viene a ser mi hipótesis alterna. Y mi hipótesis negativa es, no existe relación entre los factores de riesgo y gastritis aguda. Entonces, ¿qué pasa cuando tu hipótesis de investigación se rechaza? Se rechaza. Y en mi experiencia han habido casos, ¿no? No muchos, pero han habido casos. No sé, creo que, no recuerdo exactamente, pero de estos últimos 2 años, creo que he visto dos casos en que se rechaza. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que, ¿cómo se llama? Que mi investigación por eso no vale. O sea, he fracasado con mi tesis porque mi hipótesis de investigación, sea la general principal o sea las específicas, no se aceptaron. Entonces quiere decir que mi trabajo no sirve. No, no es así, no es así. Para esa realidad que uno ha investigado, para esa población objetivo que uno ha analizado, ha estudiado, sea un colegio, un hospital, un centro de salud, para eso, para esa población, tu hipótesis no se cumple, pues, ¿no? Y de eso se trata. Cuando uno hace la discusión, dice, ¿no? Mis resultados son similares a los de tal autor. Y también uno dice, mis resultados son diferentes a tal autor. ¿Eso qué quiere decir? Que tus hipótesis de investigación pueden ser rechazadas, ¿no? Y porque son rechazadas, no quiere decir que está mal tu trabajo, ¿no? Toda investigación aporta conocimiento. Eso es, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Sobre los anexos, dos casos específicos, ¿no? El consentimiento informado es una obligación. Para los que no saben o no recuerdan, el consentimiento informado es un documento que el investigador hace donde se presenta y explica se presenta a él, presenta el objetivo de la investigación y explica los alcances del estudio, ¿no? Entonces, este consentimiento es un documento que lo firma la persona que participa en el estudio y, y, y es una decisión de él basado en la ética de autonomía, donde él da su autorización para que los datos sean trabajados, ¿no? Sean analizados y estudiados. Entonces, la pregunta, el mito dicen, ¿no? Todos tienen que tener consentimiento informado, si no, no sirve. Pero no es así, pues. Todas las investigaciones no tienen que tener obligatoriamente el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque depende quién o qué es nuestro análisis de nuestra unidad de análisis. Si, por ejemplo, nuestra investigación va a estar basada en datos de historias clínicas, nosotros no vamos a utilizar un consentimiento informado. Si, por ejemplo, nuestros datos tienen que ver con muestras clínicas, ¿no? Vamos a analizar muestras clínicas, no vamos a utilizar consentimiento informado. Pero si nuestro trabajo tiene que ver con evaluar el nivel de satisfacción de los pacientes que acuden a un servicio, a un hospital específico,
obviamente sí va a tener que tener un consentimiento informado. Él nos tiene que autorizar y él, si él quiere participar o no en el estudio. Lo mismo si quiero evaluar los cuidados de enfermería, del personal de enfermería, de una clínica. Obviamente, este personal de enfermería tiene que dar su consentimiento para poder hacerle las preguntas de la encuesta. Y aún más, aunque no está aquí anotado, ¿qué pasaría si nuestra investigación, nuestra unidad de análisis, vendrían a ser, por ejemplo, alumnos del quinto año de secundaria de un colegio público? Por ejemplo, quiero analizar rendimiento académico y nivel estado nutricional de los alumnos del quinto año de secundaria de un colegio público de Lima. Entonces, ahí, además del consentimiento informado, o sea, además de que el alumno autorice a que le hagan la encuesta, por ser menor de edad, se tiene que añadir otro formato, otro documento, que se llama asentimiento. El asentimiento es un documento que lo firman los padres. Por ser menor de edad, y nuestra unidad de análisis va a ser este alumno de quinto año de secundaria, además de que él tiene que firmar un consentimiento informado de querer participar, tenemos que tener una autorización del padre y esa autorización queda, digamos, explícita tras firmar el asentimiento. Entonces, no es verdad pues que el consentimiento informado es obligatorio para todas las investigaciones. Otro mito asociado a los anexos que uno incluye en la tesis es obligatorio que el proyecto de tesis sea aprobado por el Comité de Investigación Institucional. Este es un mito que inclusive algunos asesores exigen, ¿no? Exigen y a veces hacen que los tesistas se atrasen en su sustentación, ¿no? En la aprobación por la universidad. ¿Por qué razón? Porque en los anexos que hay, que existen ¿cómo se llama? En, en la parte final de la tesis, está uno que dice permiso de la institución donde se va a recoger los datos. Permiso para el recojo de datos. Así, casi literalmente como le estoy diciendo. Entonces, nosotros tenemos que ir pues y pedir el permiso. Si vamos al colegio, el director nos tiene que dar el permiso, ¿no? Si vamos a un centro de salud, el director médico, ¿no? Si vamos a un hospital, ¿no? Así, ¿no? Entonces, el permiso es para recoger los datos. Entonces, nos dan un permiso y recogemos los datos. Pero algunos, asesores obligan, sobre todo aquellas investigaciones que se hacen en un hospital, obligan a que la investigación sea se pase por el comité de ética, por el departamento de docencia del hospital. Eso ameritaría siempre y cuando en tu tesis figure el nombre del hospital, ¿no? Si yo quiero hacer una investigación en el Hospital Arzobispo Loaiza y yo quiero que en mi tesis aparezca el nombre, ¿no? Estudio, ¿no? Por ejemplo, cuidados de enfermería en pacientes con lupus del Hospital Arzobispo Loaiza. Entonces, si yo quiero que aparezca eso, entonces sí, pues sí. Una de las condiciones que te pone el hospital es que tu trabajo, tu investigación pase por el comité de ética de ellos y que ellos evalúen, porque es el prestigio, no es el nombre, ¿no? que va a ir colocado ahí. Entonces, eso obviamente se entiende que tiene que ser así lo correcto. Pero si tú vas a poner cuidados de enfermería en pacientes con lupus de un hospital de tercer nivel o un hospital público de Lima, no necesitas, pues, solo necesitas un permiso o una autorización para que tú puedas hacer la encuesta ahí. Y eso es lo mínimo que te pide la universidad. Pero algunas veces los asesores dicen que no, no, es obligatorio. Y como les decía, eso dificulta, pues, dificulta la presentación de la tesis final, ¿no? Bueno, algunas consideraciones que quiero dar también, además de estos, de los mitos mencionados, son errores de fondo más frecuentes.
Voy a mencionar dos que son los más usuales, pero de hecho hay muchos más. Falta de correspondencia entre el problema y el objetivo general. El problema siempre tiene que guardar relación con el objetivo general. Y el objetivo general también tiene que guardar correspondencia con la hipótesis general. Y eso se ve claramente en la matriz de, de consistencia. Las tesis deben tener su matriz de consistencia y su matriz de operacionalización de variables. Y en la matriz de consistencia queda así explícitamente evidente que el problema general de la investigación tiene que corresponderse con el objetivo general y con la hipótesis general. Pero a veces eso que sabemos, que decimos que sabemos, o que inclusive debería quedar plasmado así muy bien en la matriz de consistencia, a veces no suele pasar así. Un ejemplo, ¿no? El problema, la pregunta general. ¿Cuál es la relación entre el conocimiento y las prácticas preventivas sobre infecciones respiratorias agudas en madres de niños menores de 5 años? Entonces, este problema, así como está planteado, mejor dicho, el objetivo general debe guardar correspondencia con el problema tal cual está planteado, ¿no? Pero, ¿cómo no deberíamos plantear un objetivo general? Realizar campañas de educación y sensibilización sobre las infecciones respiratorias agudas en madres de niños menores de 5 años. Sí, es verdad, tiene, tiene mi variable de estudio, que es las infecciones respiratorias agudas, ¿sí? Tiene mi unidad de análisis, las madres, sí, lo tiene, pero no tiene la segunda variable, perdón, la primera variable, ¿no? No tiene la variable conocimientos, no tiene mis variables, mejor dicho. Entonces, dice realizar campañas. Esto más que un objetivo general parece una recomendación. ¿Cómo se debería plantear el objetivo general? Determinar la relación entre el conocimiento y las prácticas preventivas sobre infecciones respiratorias agudas en madres de niños menores de 5 años. Esa es la forma correcta. Y eso a veces suele pasar, ¿no? Que planteamos el problema, o sea, mejor dicho, planteamos un objetivo general que no corresponde o guarda relación con el problema. Otro error de fondo también que suele pasar cuando uno elabora su tesis es la siguiente, ¿no? Los objetivos específicos no deducen o no devienen del objetivo general. Por ejemplo, el objetivo general es el siguiente: determinar el nivel socioeconómico de los adultos que acuden al servicio de gastroenterología de una clínica de Lima. Entonces, mi objetivo es determinar el nivel socioeconómico. ¿Cómo no deberíamos redactar nuestras hipótesis específicas? Determinar el nivel de estrés de los adultos que acuden a un servicio de gastroenterología, determinar el tipo de gastritis de los adultos, determinar los hábitos alimenticios de los adultos. Puede ser que el tipo de gastritis se relaciona pues con el servicio donde acude. Puede ser que los hábitos alimenticios guarden relación con la presencia de gastritis, ¿no? Puede ser, pero en realidad no devienen pues del objetivo general. Lo correcto sería lo siguiente. Si nuestro objetivo general es determinar el nivel socioeconómico de los adultos que acuden al servicio de gastroenterología, nuestros objetivos específicos deberían ser conocer el ingreso por promedio familiar de los adultos. Tiene que ver con el tema socioeconómico. Establecer el nivel educativo de los adultos. Tiene que ver con el tema socioeconómico. Identificar el tipo de vivienda y la zona de residencia de los adultos. También tiene que ver con el tema socioeconómico. Entonces, eso es lo que siempre no, debe plantearse de una manera correcta. Errores de forma. En realidad, errores de forma hay varios. Hay varios. Uno que es común, creo que es el más común de todos, es que en los documentos, en el documento final del proyecto de la tesis, por alguna razón, por teclear mal, por lo que sea, se generan dos espacios entre palabras. Entonces, cuando uno hace una revisión, una búsqueda, se va a dar cuenta que sí, en los párrafos, cada palabra, cada letra, cada palabra tiene que estar separada, ¿no? Con un espacio, ¿no? Con un espacio que usamos, pues, con la barra espaciadora. Pero, pero lo que nos podemos dar cuenta es que en,
y no lo notamos, pues, porque el espacio es así mínimo, ¿no? Y que en muchas partes del cuerpo de la tesis, en muchos de los párrafos, hay dos espacios entre cada palabra. Bueno, otros errores frecuentes que podemos citar es citar autores y que estos que no aparezcan pues en las referencias, ¿no? Eso es algo que también, ¿no? Ponemos autores, todos los autores que coloquemos en el cuerpo de la tesis deben figurar, ¿no? Deben figurar en las referencias, deben figurar, ¿no? No deberían, no debemos citar un autor y que no aparezca ya al final en la referencia. Eso pasa, eso pasa. Redactar títulos excesivamente extensos y detallados. Aquí, aquí también quisiera comentar una experiencia, ¿no? Por ejemplo, eh, en las guías metodológicas de la universidad, porque nos debemos basar en las guías metodológicas. Podemos leer libros de metodología, buscar información en internet, revisar otras cosas, pero nosotros nos debemos basar en nuestra guía metodológica, porque va a ser el asesor que en teoría, y debería ser así, aunque en la práctica no es así, debería basarse en la guía metodológica de la universidad para revisar y, y nuestra tesis, nuestro proyecto, nuestra tesis. Pero a veces no es así. El asesor establece ciertos criterios, criterios que adoptan o de otras universidades donde ellos estudian, o perdón, dictan clases, o de sus criterios adquiridos pues en su experiencia, ¿no? Por ejemplo, hubo un asesor que le observó a una tesista, le dijo, tu título tiene más de 25 palabras y eso está mal, debe tener solo 20. Entonces, cuando la tesista me consultó a mí, yo le dije, le mostré, ¿no? Le mostré la guía, ¿no? Le dije, "Ma, esta es la guía de tu universidad? Sí, ya, mira, hay que revisar juntos. Es una guía en la parte de, este, de título, dice que debe tener cierta cantidad de palabras, ¿no? Sí, 15, 20 ya. Entonces, ahí decía la cantidad que te permitían, que no era la que decía el profesor. Y además, cuando uno establece un título, por ejemplo acá, ¿no? Errores de formas más frecuentes. Si este fuera mi título, si este fuera mi título, el de no contaría como una palabra, por ejemplo. Y si yo le colocara, ¿no? Porque en los títulos se coloca, ¿no? De, de un hospital público de Lima, de Lima 2024. La dimensión temporal ni la dimensión este, geográfica o física tampoco cuentan como palabras para tu título, pero, pero hasta el asesor los cuenta, ¿no? Y al contarlas obviamente supera lo que dice ahí. Pero nuevamente, ¿no? Nuevamente es el tema del asesor, ¿no? Que el asesor debería ceñirse pues a la guía que establece la universidad, ¿no? Y no a su propio criterio a veces. Otro caso también es que un asesor le dijo a la tesista, le dijo, sombreó todo el texto del resumen y le dijo, tu, tu, todo tu resumen tiene más de 200 palabras y solamente en el resumen deben ir 200 palabras. Entonces, si en la guía dijera eso, si en la guía de la universidad es eso, porque a ti te evalúa, la universidad evalúa una guía, pues, para que tú te ciñas a él, a ella y tengas los lineamientos para establecer para desarrollar tu tesis. Entonces, si en la guía dice 200, efectivamente, pues si tú has hecho, en tu resumen has utilizado más de 200 palabras, tendrás que reducirla, pues. Pero si te vas a la guía y la guía te dice, tiene que tener 250 palabras como máximo, y tú vas a tu resumen y lo sombreas y tiene exactamente 250, y tu asesor te dice, no, tiene que tener 200. O sea, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la guía de la universidad o al docente? O sea, ahí un poco difícil también. Ahora, también les mencioné que los asesores traen prácticas que otras universidades tienen, ¿no? Pero aprobadas, pues, ¿no? Por ejemplo, hay una guía, en una guía de una universidad
de una universidad de Ica, la Autónoma de Ica, por ejemplo, establece que en los anexos hay que colocar evidencias fotográficas. O sea, tú haces la encuesta, te tomas la foto haciendo la encuesta, te tomas la foto eh, en el centro de salud, en el Movimiento hospital, por ¿no? 36 para Y arriba, son, reconoce la comunidad. son evidencias fotográficas. En nuestra Entonces, ocasión, entonces vamos a llevar de 3 este de 1 a docente, este docente tenemos. enseña en esa universidad, No, mira, ahora yo también tengo enseña uno. en otra universidad, y en esa universidad donde enseña, él exige, él exige que en los anexos se coloquen evidencias fotográficas, cuando en la guía de la universidad, de la segunda universidad, que no voy a decir su nombre, en la guía de esa universidad, no se establece eso, no se establece, no es un requisito, no es una condición, no es algo que, que se exige, que exige la universidad. O sea, la universidad no te exige que pongas evidencia fotográfica, pero este docente, como enseña en la otra universidad y en la otra universidad sí lo exige, él lo hace. Eso, por ejemplo, no me parece. Bueno, sigamos con los errores de forma. Atribuir a un autor una idea expresada por otro, ¿no? Eso es lo que se conoce como citas de citas, ¿no? Si en una tesis se cita a un autor de una teoría, entonces nosotros cuando hacemos nuestra revisión, buscamos pues a la tesis más reciente, por lo mismo que te dicen, ¿no? Utiliza referencias no mayor de 5 años. Tú tienes una del 2020, pero esa del 2020 cita uno del 2017 o del 2016. Entonces uno hace una cita de cita, ¿no? Si es algo teórico que no cambia, uno sí puede utilizar la cita original, pues. Pero a veces uno atribuye a un autor una idea que otro autor lo definió, ¿no? Lo estableció. El uso incorrecto del lenguaje formal, pues ahí también es un tema también usado, ¿no? Por eso que parte del desarrollo, elaboración de una tesis involucra pues una revisión meticulosa y constante de lo que vamos redactando. Um, bueno, algunas conclusiones y recomendaciones. Creo que ya les he venido dando algunas en el transcurso de esta presentación, pero si queremos mencionar tres, puedo señalar que debemos decidirnos a empezar nuestra tesis, ¿no? Mientras lo antes posible lo hagamos, sería mejor, ¿no? Siempre está la procrastinación, ¿no? Que es dejar las cosas importantes para después, ¿no? Eso hay que evitar, hay que iniciar, no hay que tener temor, no dejemos que las dudas nos abrumen, ¿no? Nos impidan iniciar nuestra tesis, ¿no? Y obviamente también establecer un cronograma, un calendario y estar atentos a ellos. Otra segunda recomendación es que debemos buscar una retroalimentación, ¿no? O sea, un ida y vuelta con los asesores. Acá también les quiero aclarar otra cosa, algo en favor de los asesores, ya que he hecho algunos comentarios que no les favorece, pero algo en favor de los asesores de tesis es lo siguiente. Ustedes saben cuándo ocurre una decepción, ¿no? Una decepción es una consecuencia de lo mismo que una insatisfacción, ¿no? Una insatisfacción o una decepción es una consecuencia de que nosotros esperamos esto, o sea, queremos algo y obtenemos esto, ¿no? Eso es una decepción o una insatisfacción, ¿no? Entonces, yo les digo desde ahora, los asesores no les van, no es su obligación, ojalá que les toque a algunos que sí les ayude, pero no es una obligación de los asesores enseñarle a ustedes. Escuchaba a muchos tesistas molestos decir, mi asesor no me ha enseñado nada, no me ha ayudado en nada, pero no es la obligación del asesor enseñar al alumno. O sea, decirle, mira, así se plantea el problema, así se hace, mira, esto tiene que tener, no. Tú presentas tu trabajo, tu avance, el asesor te corrige y te observa, no, mira, acá está mal. Ni siquiera, ni siquiera te debería decir, no, acá está mal y tienes que hacerlo así. O
sea, el asesor solamente te observa y dice, esto está mal planteado, esto mal formulado, revisa la redacción, cita de tal manera, revisa tu guía metodológica, cómo se debe citar. O sea, si tú pensar que tu asesor te va, si tú vas a creer o esperar que tu asesor te va a enseñar, que vas a aprender mucho de él, lo que no has aprendido en tus cursos de pregrado, de seminario de tesis, investigación, metodología, tesis uno en ese curso, lo que tú no has aprendido ahí, no pienses que, que tu asesor te va a enseñar. No, eso no es verdad. Uno tiene que tener claro eso para que al final no se desilusione ni piense que el asesor es malo, pues. Eh, Pero sin embargo, hay algunos asesores que son más, digamos, considerados y que pueden ayudarte, ¿no? Y también mucho depende de la forma de preguntar. Yo siempre considero que de, para obtener una buena respuesta, para obtener una ayuda, mucho depende de cómo preguntamos. Y por ahí, pues, deben pensar, pues, cuando están con sus asesores, para que les ayude más o igual como ustedes esperan. Finalmente, dedicar tiempo a la revisión y la edición meticulosa. Yo he escuchado por ahí, seguramente ustedes también en TikTok, por ahí, que algunos ofrecen servicios para elaborar tesis, para hacer tesis. Está bien, eso está bien. Pero algunos dicen, hacer una tesis demora más de 400 horas. Puede ser verdad, puede ser verdad. Otros dicen, te venden un programa ya, un programa así, de video, ¿ah? Ni siquiera uno donde te explican, de video, te venden un programa de video, tesis de éxito, tesis pro, donde dedicando solo una hora al día, vas a tener una tesis de éxito. Entonces yo más o menos pienso, ¿no? Pensando en aquellos que dicen que hacer una tesis demora más de 400 horas y pensando en aquellos que dicen que él tiene la clave, la fórmula, para dedicar solo una hora al día puedes terminar tu tesis, no sé, haciendo cálculos me va a demorar más de un año, ¿no? Pero yo considero que sí debemos dedicar tiempo, debemos este, buscar información, eh, como les decía, debemos buscar ayuda, debemos buscar a nuestros pares investigadores, a nuestros pares relacionados a nuestros temas de investigación, ¿no? Si es de salud, gente que conocen de salud, metodólogos, estadísticos, asesores. Eso deberíamos pensar en estas tres cosas que estamos concluyendo y recomendando. También quería compartir con ustedes algunas imágenes que me parecen buenas, aunque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pienso que algunas veces eso se puede cumplir, ¿no? Eh, no necesitamos no necesitamos hacer una tesis perfecta o tener un tema de perfecto, como lo habíamos visto al inicio, ¿no? Buscar un tema exclusivo, único, complejo. No necesitamos eso. Necesitamos ya decidirnos y hacerlo. Al inicio, pues empezamos solos, pues, ¿no? Pero podemos buscar ayuda, asesoramiento, y eso va a ser lo gratificante, ¿no? Habíamos dicho que hacer una tesis es un desafío, pero finalmente es algo gratificante, ¿no? Ah, aquí va algo importante, ¿no? No importa la cantidad, importa la calidad, ¿no? Si voy a dedicar 1, 2, 3, 4 horas enfocado en mi estudio, en mi investigación, sin distracción, es mejor que pensar que podemos trabajar 10 horas o más. Algo también en qué pensar es en que eh, nuestra dedicación, nuestras horas de estudio, nuestras amanecidas, nuestras horas sentadas frente a la laptop investigando, mientras otras personas de repente hacen otras cosas, al final los resultados se van a ver pues cuando podamos presentar y sustentar la tesis, ¿no? Eso también es algo que debemos tener en cuenta.
Y una última imagen, ¿no? Sobre que el 1% es la idea, el pensamiento, y el 99% es la acción, la ejecución. Aunque yo discrepo un poco más que discrepar, yo añadiría algo más. O sea, es verdad, uno tiene que tener la idea, el pensamiento, pero lo más importante es la acción. Pero yo también considero, de mi experiencia, que a esto de aquí le añadiría, le agregaría un porcentaje de suerte. Puede ser discutible o no, pero yo considero que también para el éxito, además de la idea, del pensamiento, de la acción, de la decisión, también hay una cuota de éxito. No me atrevo a decir si es el 0,5%, el 1%, no sé, pero para mí hay una cuota de suerte en el éxito también. Y quiero que se queden también con estas palabras, pues, de este genio, ¿no? Si supiese qué es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación, pues. Que no nos, que no nos corten nuestros sueños, que no nos abrume el pensar en lo difícil, en lo complicado que puede ser una tesis, ¿no? No es así. Tampoco vamos a decir que hacer una tesis es fácil, ¿no? Con decir que en el año 2022, según la Asamblea Nacional de Rectores y la SUNEDU, egresaron, o sea, se graduaron, mejor dicho, se graduaron en el año 2022. Es el último dato, porque todavía no salen las cifras oficiales del 2023, todavía no salen, pero las últimas que se tienen son del 2022. En el 2022 se graduaron de todas las universidades públicas y privadas a nivel nacional 188.943 estudiantes se graduaron, mientras que en ese mismo año se titularon 125.246, que más o menos es el 60%. Esto no quiere decir que los graduados pudieron haber, si es que todos terminaron, pues, ¿no? Pero los titulados no, pues los titulados, no podemos hacer un mayor análisis de estos datos porque los graduados son los que concluyeron, pues, ¿no? Ese año, el 2022, pero los titulados pueden ser titulados algunos que terminaron en el año pasado o a mitad de año del 2022 y obtuvieron su título, o terminaron en el 2021, o pudieron haber terminado en el 2020 o el 2019. O sea, como no sabemos eso, no podemos decir pues que de cada 10 egresados o 10 graduados, 6 se titulan. No podemos hacer esa afirmación, por lo que les digo, ¿no? Una cosa es tener la cifra de los graduados del 2022, 188.000, y otra cosa es tener la cifra de los titulados, ¿no? Que es 125.000. Entonces, jóvenes, caballeros, damas, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda al respecto, yo estoy dispuesto para poder ayudarlos. Gracias. Muchas gracias, estimado docente Jesús. Pues es muy importante este tema, principalmente, como usted bien dice, porque es fundamental para que un profesional se pueda titular, realizar la investigación. Asimismo, pues recordar que los mitos y verdades eh, que usted ha tumbado el día de hoy a muchos de nuestros seguidores ha sido bastante iluminador, sobre todo porque menciona, ¿no?, que una investigación no necesariamente debe ser compleja para hacer una buena investigación. Asimismo, el pensar que uno necesariamente tiene que saber todo el tema al cual va a investigar es obligatorio y no es así, ¿no? Como mencionaba, el hecho de que tenemos que tener alguna cierta duda e incluso para hacer el principio de la investigación. Cabe recalcar también los niveles y espero que también los que nos acompañan hayan podido interiorizar sobre los niveles de investigación, que si bien es cierto,
los asesores, ya cuando estamos en la etapa de la tesis o la compra de la carpeta para las sustentaciones, pues no se hace un seguimiento exacto o no se refresca las temáticas de investigación, sino simplemente pues solicitan o requieren que el estudiante ya lo sepa. Y evidentemente que pues la memoria es débil, es frágil, y justamente esa es la problemática de que muchos desertan, ¿no? Tenemos estudiantes también que pues se han quedado el 2019. Si es del 2018 ya pasando 5 años, eh, y para que también lo sepan, es que después de 5 años de haber egresado a la universidad, lastimosamente ya no pueden presentar la tesis, sino si tienen que hacer una convalidación, ya va a depender de la casa de estudios, evidentemente, pero es importante hacerlo dentro de esos 5 años. Y también evidenciar qué tipo de investigación, de estudio, de análisis desean realizar, ¿no? Me gusta hablar también de la PLP, que es el problema donde nace la investigación. Toda investigación debe nacer de un problema, aunque específicamente no es necesario, pero sí debe ser una raíz. La persona, o sea, a la cual va a ser investigado, puede ser una persona u objeto, pero algo a investigar, y el lugar demográfico o sitio donde se puede realizar la investigación. Tenemos algunas preguntas para que nuestro estimado docente nos pueda responder, y ya teníamos una pregunta de los compañeros, bueno, de las personas que han estado con nosotros acompañándonos, quien mencionaba cuánto tiempo dura aproximadamente o debería durar una investigación. ¿Hay un tiempo, hay un límite, hay un máximo, hay un tiempo, un parámetro? Bueno, la verdad que no hay no hay un tiempo, ¿no? Pero si, por ejemplo, nos matriculamos en un curso de titulación, por ejemplo, ¿no? Entonces el curso de titulación tiene un periodo de 3 meses, 4 meses, y se entiende de que en ese periodo debemos desarrollar la investigación. O sea, si estamos en un curso de titulación, obviamente ya tenemos que ceñirnos a ese periodo. Pero, pero yo no me atrevería a decir que una investigación puede durar podemos necesitar más de 400, 500, 200 horas o 100 horas, ¿no? Eso dependerá del nivel de nuestra investigación, de cuánta información disponible hay, ¿no? Porque también eso depende. Si cogemos un tema, digamos que tiene mucha información, se ha hecho mucha investigación al respecto, los, los antecedentes, el marco teórico va a ser fácil, ¿no? Va a ser fácil. Si tenemos acceso a la población de investigación, también el procesamiento va a ser rápido. O sea, yo no me atrevería a hablar de un periodo, todo depende de nuestro tiempo, pero de hecho, para mí no debería durar más de un año, pues, ¿no? No debería durar más de un año, ni siquiera 6 meses. Todo depende de uno, ¿no? Porque hay gente que trabaja y dedica algunas horas, hay gente que trabaja y solicita ayuda a otras personas, a un metodólogo, a un estadístico, y obviamente ahí el tiempo de terminar la tesis va a ser menor, ¿no? O sea, todo depende de nuestras circunstancias, de nuestras condiciones. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta donde nos mencionan Luis Palacios, profesor, buenas noches. ¿Es necesario desarrollar la discusión de todos los estudios antecedentes? Ya. Como habíamos mencionado y como se entiende, la discusión es una comparación de nuestros resultados con antecedentes, pues, de investigaciones similares, tanto en el ámbito nacional como internacional. Eh, Cuando uno busca antecedentes, eso también quiero precisar antes de responder la pregunta, cuando uno busca antecedentes, lo ideal es que encuentre antecedentes de investigaciones que tengan, que hayan realizado, se hayan realizado utilizando las mismas variables. Si mi variable es estrés y ansiedad, buscar investigaciones
que tengan esas dos variables, ¿no? Y es más, la misma población de estudio, y mejor aún si utilizaron el mismo instrumento. Pero a veces cuando la investigación no es tan fácil, no hay mucha información, a veces utilizamos antecedentes que por lo menos consideren una de nuestras variables de investigación. Por ejemplo, puede ser estrés, no con ansiedad, pero estrés con depresión, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, nuestra discusión tendrá que ver pues con todos los resultados más similares, ¿no? Vamos a buscar toda la información que podamos comparar, rescatar desde, desde las conclusiones, desde las dimensiones de las variables, hasta podemos comparar el aspecto descriptivo, ¿no? O sea, si se puede comparar con todos, bien. En algunos casos, la misma universidad en su formato te dice, ¿no? Te da un mínimo de hojas para la discusión, 2, 4, 6, dependerá también de eso. Pero en principio, si colocamos antecedentes porque consideramos relevantes, porque tienen que ver con nuestro tema, se espera entonces que en nuestra discusión también podamos comparar con todo lo que sea comparable. Pues. Como decía, ¿no? Si tenemos una investigación que solo ocupa una de nuestras variables, compararemos solamente con esa variable, ¿no? Con la otra no tenemos nada que comparar. Ok, muchas gracias. Acá tenemos a Marlene Hernández, que nos hace un comentario. Dice, la problemática en este caso del hospital en estudio es lo que el investigador redacta, acorde a la realidad, que debe llevar alguna referencia o alguna referencia en una duda, ya que fue una sugerencia del asesor. Creo que su pregunta más que todo va en que si es que la problemática que se estudia, según el lugar donde se origina, debe ser acorde a su realidad. Creo que sí es cierto, ¿verdad? Claro, claro, sí, recuerden que en el problema eh, tiene un enfoque de más a menos, ¿no? O sea, hablamos del problema con datos o cifras a nivel mundial, a nivel regional, entiéndase a nivel regional, a nivel de continente, de esta parte de nosotros, por ejemplo, y a nivel nacional. Y si nuestro estudio va a ser en Piura, tendríamos que buscar un antecedente, una investigación que se realizó en Piura para hablar de un nivel tipo el nivel que se busca, no solamente a nivel nacional, sino local, ¿no? A nivel local también. Y en algunos casos, en el problema, algunos investigadores hacen una descripción particular del hospital, ¿no? Ya establecen la problemática, ya redactan, además de esas cifras, dicen, ¿no? En mi hospital, en el área de emergencias, se ha visto que la demanda es mucha, el equipamiento, el entorno no es bueno en este hospital, ya hablando no solamente del nivel ¿cómo se llama? A nivel del local, sino estás hablando del nivel ya específico, donde vas a hacer la investigación. Si tienes información y lo puedes redactar, también, pero lo que te piden mínimamente es mundial, regional, nacional y local. Excelente, gracias. Sí, definitivamente, igualmente debe ser acorde a la realidad local donde se hace la investigación. Kiara nos menciona, buenas noches, profesor. La pregunta ¿es cierto que las conclusiones responde a los objetivos y las recomendaciones se realizan a las conclusiones? Sí, es verdad que las conclusiones tienen que estar referidas a los objetivos. Tengan en cuenta lo siguiente, a ver, o sea, el problema es importante, ¿no? Yo quiero responder algo, pero lo siguiente es el objetivo. O sea, finalmente siempre buscamos alcanzar objetivos o alcanzar metas, ¿no? Y acá también quiero hacer un paréntesis para poder precisar esta definición. Un objetivo tiene que ver con alcanzar algo de tipo cualitativo, ¿no? Describir,
obtener, identificar, ¿no? Cualitativo, ¿no? Pero una meta se refiere a alcanzar algo de tipo cuantitativo. Por ejemplo, mi meta es reducir la pobreza no sé, creo que estamos en 30 y tantos al 25. O sea, una meta siempre está referida a valores numéricos, ¿no? Reducir la pobreza de tal nivel a tal nivel, ¿no? Del 32% al 25%. Esa es una meta. Y un objetivo está referido a algo cualitativo, ¿no? O sea, describir, redactar, desarrollar eso. Ahora, nuestros objetivos, lo siguiente que habíamos dicho que debe guardar relación y problema general, objetivo general, hipótesis general, la hipótesis general nos sirve para contrastar nuestra hipótesis de investigación y esa hipótesis de investigación está directamente relacionada con nuestro objetivo. Por lo tanto, nuestras conclusiones no es, no es a las hipótesis. La hipótesis es una herramienta que nos permite aceptar o rechazar, pero digamos, nuestro esfuerzo es conseguir los objetivos, ¿no? que hemos trazado en nuestra investigación. Entonces, sí, nuevamente, las conclusiones tienen que ser redactadas en función a los objetivos. Es más, una pregunta del jurado es, este, ¿las conclusiones son enfocadas o redactadas en base a qué? En base a los objetivos. Y respecto a las recomendaciones tienen que ser algo generales, ¿no? Algo generales que tienen que ver con... las recomendaciones pueden y deben estar relacionadas a las conclusiones, pero también a la parte descriptiva, o sea, la parte descriptiva, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una descripción de mi variable estrés, ¿no? Estrés, estrés laboral, ¿no? Perdón, o sea, bueno, estrés laboral, ¿no? Y sale ahí que el 60% tiene alto estrés laboral. Y eso es un tema descriptivo. En mi objetivo es determinar si el estrés laboral, la relación entre el estrés laboral y la carga laboral. ¿Ya? Entonces, ese es mi objetivo, determinar si hay relación entre el estrés y la carga laboral. Con mi hipótesis lo compruebo, ¿no? Y entonces mi conclusión termina siendo pues que sí, pues, ¿no? Mi conclusión que sí hay relación entre el estrés y la carga laboral. Y mi recomendación puede estar referida a esa, pero también puedo hablar, ¿no? En base a que se encontró que o el 60% de las enfermeras, por ejemplo, ¿no? Tienen un alto estrés laboral, se recomienda implementar el manejo del estrés, etcétera, etcétera. O sea, las recomendaciones pueden estar relacionadas a- referidas a las conclusiones, pero también a la parte descriptiva de nuestra investigación. Muchas gracias. Acá tenemos una consulta también de Jessica, donde nos menciona a qué se debe que mi estudio no requiere una hipótesis. Eso per- repercutiría en alguna etapa de la investigación. No, porque depende, o sea, como decíamos, pues no todas las hipótesis, por un lado, es que no todas las investigaciones tienen hipótesis, y por otro lado, una hipótesis, o perdón, una investigación de nivel descriptivo no tampoco puede excluirse de una hipótesis. O sea, depende, tenemos una variable, tenemos dos variables, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos describir las variables, estamos explorando las variables, investigaciones, estamos describiendo la variable porque solamente me interesa describirla, estamos buscando establecer un grado de correlación entre las variables, quiero saber si una variable explica la otra, quiero predecir los valores de una variable, o sea, todo depende de lo que queremos hacer. Algunos metodólogos consideran de que a partir del nivel correlacional para arriba, o sea, correlacional, explicativo y predictivo, uno debe usar hipótesis. Ellos afirman eso, ¿no? A ese nivel, esos tres niveles tienes que usar hipótesis. Para abajo no, pero ya hemos tratado ese mito de que un estudio de nivel descriptivo sí puede tener hipótesis. Entonces, como le digo, todo depende de qué es lo que quieres investigar, a qué nivel quieres investigar. Todo depende de eso.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, como nos comentó, hay algunas investigaciones que no tienen hipótesis. También recordamos lo que menciona Fernando Hernández y Batista, donde hay una hipótesis nula. O no se presenta hipótesis porque es una investigación descriptiva. Entonces, justamente para ello, también agradecemos también la participación de todos ustedes, pues CIESAC está desarrollando lo que es las asesorías de investigación y pues el seguimiento también con nuestro docente Jesús para poder realizar pues esa retroalimentación que los asesores en la universidad definitivamente no están tal vez obligados a realizar y ustedes necesitan un recordaris de la información. Vamos a seguir haciendo cursos de investigación, pero también hay una asesoría personalizada a la cual pueden acceder. Va a depender también del tipo de investigación, las características que se requieren o incluso comenzar de cero una nueva investigación. Así pues, puedan seguir acompañándonos en la comunidad de CIESAC, donde van a poder conocer mayor información al respecto y pues también estar acompañados de nuestro docente Jesús sobre temáticas también en estadísticas. Lastimosamente, ahí tenemos una gran tara con los estudiantes porque se plantan en el tema de estadísticas, avanzan toda la tesis, incluso llegan a la instrumentación, pueden aplicar el instrumento, pero se quedan con el tema de la estadística. Entonces también nuestro estimado docente pues realiza esa función y también pues dar charlas de la temática en estadística. Coméntenos un poquito, docente Jesús, sobre el tema de estadísticas también, que próximamente lo estaremos tocando en un siguiente tema. Claro, lo primero que es necesario que podamos ver es el tema de la validación y consistencia de los instrumentos. Hemos dicho que solamente vamos a validar y consistenciar los instrumentos y tienen que ver con cuestionarios, ¿no? Donde evaluamos percepciones, ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que el jurado, que tu asesor te dice, tu cuestionario ha sido validado, ha sido consistenciado, y esa validación y consistencia, para hacer la validación, puedes hacerlo con juicio de expertos, pero para hacer la consistencia necesitas estadística. Una estadística, por ejemplo, muy usada es la del alfa de Cronbach, para medir si hay consistencia. Ahora, ¿qué es validación de un instrumento? ¿Qué es la validez? Ya les adelanto brevemente. Validez, que un instrumento sea válido o cumpla la validez, quiere decir que el instrumento mida lo que yo quiera medir. Si yo quiero medir estrés, las preguntas tienen que estar relacionadas con el estrés, ¿no? Entonces, el experto va a ver si esas preguntas tienen relación con estrés. No vas a preguntar cosas que tienen que ver con otro tema. Entonces, la validación es eso, ¿no? Que el instrumento mida lo que tiene que medir. Y la consistencia involucra en que haya una coherencia, concordancia lógica entre las preguntas, ¿no? Si le preguntas algo relacionado al estrés, no le vas a preguntar, pues no sé, cuál es tu equipo de fútbol favorito, ¿no? Que por cierto está jugando Perú y va ganando. Entonces no le vas a preguntar eso. Entonces esos requisitos, eh, sobre todo para la consistencia, la validación también se puede hacer estadísticamente, pero la consistencia utilizas el alfa de Cronbach. Es muy fácil hacer ese cálculo. Inclusive se puede utilizar el SPS, se puede utilizar el Excel. Y eso es lo primero que tienen que saber, porque parte de su sustentación le van a decir cuál es la validez de su instrumento y cuál es el nivel de consistencia de su instrumento. Y de ahí en adelante, pues está el procesamiento de los datos, ¿no? El procesamiento de los datos, si vamos a ver si los datos siguen una distribución normal, hacer tabla de frecuencias, interpretarlas, hacer cruce de tablas, eh, crear los niveles para mi variable. Por ejemplo, si mi nivel es satisfacción, la satisfacción tiene tres niveles y esos tres niveles se crean en base a las puntuaciones, ¿no? De acuerdo a la puntuación
cada persona le he dado a la pregunta tiene una puntuación total y en base a esa puntuación total yo calculo mis niveles de satisfacción. Entonces, eso también podemos aprender. En realidad, la estadística debe ser un apoyo, una ayuda a la investigación, más no debe ser, pero es cierto, como lo señaló Karen, en algunos casos suele ser un obstáculo, ¿no? Pero no es así, debe ser, y si ustedes quieren conmigo, puede ser un gran apoyo para poder desarrollar su tesis, pues. Así es. Aquí tenemos también algunos servicios eh, que puedan, que puedan necesitar, ¿no? Así como la preparación de la tesis de pregrado y posgrado, proyectos de investigación, levantamiento de las observaciones también, pues se van a brindar clases de asesoría académica, exámenes online, revisión de estilo, sobre todo incluso porque hay problemáticas también con el tema, el tipo de redacción. Y justamente en algunos casos hay algunas universidades que te solicitan pasar por un lingüista, porque para el utilizo de algunas palabras o también realizar una investigación con un lenguaje estándar o súper estándar, a la cual es necesario pasar por un lingüista, ¿no? Entonces, en este caso se puedan realizar la revisión de estilo, tareas y ejercicios, trabajos de pregrado y también de posgrado, y el caso de las traducciones en inglés, dado que actualmente se estila realizar las traducciones en la introducción, tanto al inglés, y en algunas instituciones te piden el inglés y el portugués, ¿no? Asimismo, tenemos el tema de el programa de especialización en inglés, ¿sí? Donde acá aparecen nuestros números también para que nos puedan llamar. Ahí van a tener un enlace para que puedan ingresar a la comunidad CIESAC y poder tener algunos descuentos adicionales y aprender tan importante idioma que en algunas oportunidades hay algunos libros que no los traducen al español y que es necesariamente leerlos e investigar en inglés. Así que es una gran ventana, una gran puerta hacia la siguiente escala del profesionalismo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos muchísimo a Jesús y a todos los que han estado esta noche, a todos los que nos verán próximamente también en YouTube. Pueden buscarnos como CIESAC para poder ver nuestros cursos anteriores y también solicitar su constancia de participación al haber estado presente el 100% del evento. Cualquier cosa, estamos en comunicación con el número 965-094-872. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias también.